ayer el presidente Leonel Fernández, enfocando cuál fue el panorama político en el día de ayer. Ayer, pues hubo este acto multitudinario del expresidente Fernández en el Centro Olímpico Félix Sánchez. Paralelamente, hubo en el país 7 actos de respaldo al presidente Danilo Medina, 7 actos. Esos actos se celebraron en San Juan, en Barahona, en la provincia de Espaillat, en Peravia, en Valverde, en Pedernales, más el acto que se desarrolló en Nueva York. Estos actos paralelos a la actividad que se desarrolló en el día de ayer aquí en la capital. Por otra parte, en el día de ayer también, el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, pues hizo dos reuniones. Una reunión de su Comité Ejecutivo Nacional y una reunión de su comité comité político, es decir, el comité político y el comité ejecutivo nacional. El Partido Revolucionario Dominicano, PRD, convocó para el próximo domingo la 35ª Convención Nacional Extraordinaria, que concluirá con la adecuación estatutaria, y designó una comisión que elaborará una propuesta de política de pactos, alianzas y reserva de candidaturas con mira a las próximas elecciones. Entonces, la decisión fue adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional, CEN, en una sesión celebrada en el Hotel Crown Plaza de Santo Domingo, a la cual asistieron 774, es decir, 76.53% de la matrícula de 110 miembros. La 35ª Convención Nacional Extraordinaria será efectuada en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde se conocerá el proyecto de reforma a los estatutos generales vigentes en el PRD, que le será presentado por el Comité Ejecutivo Nacional, cumpliendo el procedimiento instituido por el artículo 10 de los mismos y otros asuntos estatutarios, legales e institucionales. Como se ve, el PRD, paralelamente a su proceso judicial, pues ha seguido un camino para resolver todas sus situaciones legales en función de lo que establecen sus estatutos, en función de lo que establece la ley de partido, para estar en plenas condiciones de participar en las elecciones próximas. Y eso lo ha hecho con el aval de la Junta Central Electoral, cuyos técnicos han estado presentes en estas 3 reuniones consecutivas que ha celebrado el PRD, 2 de ellas en el día de ayer. Lo que quiere decir que el camino legal del PRD es un camino expedito para estar en condiciones de participar en las elecciones, al margen del otro reclamo judicial que está llevando a cabo. Entonces, en relación con la actividad convocada en el día de ayer por el expresidente Fernández, una actividad a la que acudió una muchedumbre, miles de personas en este estadio olímpico Félix Sánchez, pues hay varias cosas que es importante tomarlas en cuenta a la hora de valorar esta actividad y el objetivo de esta actividad. El objetivo de esta actividad, el 1A, es mostrar fuerza para oponerse a una reforma constitucional y mostrar los 2 millones de firmas que dice pues haber recibido el expresidente Fernández y su equipo, que serían firmas de endoso, a las aspiraciones del doctor Leonel Fernández. Los de la firma es una cuestión propagandística y
y política, que bueno, un político tiene derecho a plantearlo, a alegarlo, a pregonarlo, a decirlo, pero es un asunto que rompe toda lógica. Rompe toda lógica porque si el doctor Leonel Fernández, por ejemplo, tiene 2 millones de personas que le apoyan, entonces supongámonos que Danilo Medina, que tiene un porcentaje más alto en las encuestas, entonces si él tiene 2 millones que le apoyan, Danilo Medina debe tener 2.100.000, 2.200.000 o 2.300.000. Entonces, entre ambos, ya ellos tienen completo el electorado dominicano y no hay para nadie. No hay para nadie. Es decir, 2 millones de personas no lo tiene ni siquiera ningún padrón de un partido político en la República Dominicana. Juntando todos sus líderes. Sí, juntando todos sus líderes y toda su gente, justamente se va a un proceso abierto porque no hay un padrón que lo tenga de manera confiable. ¿Por qué? Porque el que aparece en 2 millones es el mismo que aparece en todos los padrones y donde quiera se mete. Y donde quiera se mete. Entonces, pero que Leonel Fernández tenga un gran apoyo, no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Lo que se sale de lógica es la cuestión esta de los 2 millones. Eso se sale totalmente de lógica. No la tiene el PLD con todos sus líderes, aunque saque más votos de ahí, pero no los tiene. No los tiene. Entonces, en relación con la actividad como tal, que se lleva a cabo para producir un discurso en el que están estos dos elementos: rechazo a una posible modificación constitucional y la exhibición de la fuerza representada en la muchedumbre, en la multitud que se congregó ayer, pero que ella es una representación de los 2 millones a los que estaba referida la actividad. Es importante, y yo creo que el expresidente Fernández lo sabe muy bien, aunque a veces la gente actúa en función de lo que tiene a mano y de lo que puede hacer en un momento determinado. Pero es importante que siempre evaluemos que un discurso no es lo que el líder va a pronunciar o va a leer, que lo que él va a decir es parte del discurso. El discurso de un líder político lo representa la forma, toda la forma en la que ese discurso viene empacado. La muchedumbre que le acompañaba en el día de ayer, la multitud que le acompañaba en el día de ayer, era parte esencial de su discurso, porque esa muchedumbre hablaba tanto como él de la actividad que se llevaba a cabo en el día de ayer. Entonces, otra cosa, además de tomar en cuenta el empaque, el escenario, otra cosa importante es que hay omisiones que un líder puede hacerla, pero por hacerla el tema no deja de estar presente. ¿Por qué el doctor Leonel Fernández pudo hablar y puede hablar en un acto como el de ayer y recibir esa gran demostración de respaldo y presentarse como aspirante presidencial después de haber sido presidente 3 veces en la República Dominicana? ¿Ustedes saben por qué el doctor Leonel Fernández puede hacer eso? Porque esa constitución que él define como intocable, él la tocó para pues habilitarse políticamente después que esa constitución no se lo permitía. Él agotaba ya
el segundo periodo que le permitía a esa Constitución, y a partir de ahí no podía volver a postularse jamás como candidato presidencial. Y bajo esa misma situación estaba Hipólito Mejía. Entonces el doctor Leonel Fernández modificó en un pacto con Miguel Vargas, el llamado Pacto de las Corbatas Azules, modificó la Constitución, y es la modificación de la Constitución lo que hoy le permite a él activar en política. Es haberle puesto la mano a la Constitución que él define como intocable, lo que a él le permite estar hoy en el escenario político con posibilidades de volver a ser presidente de la República, tal vez por cuarta, y quién sabe si por quinta vez, si resulta electo. Es decir, que es una modificación constitucional la que a él le ha dado esas posibilidades después que la Constitución se lo impedía. El hecho de que él no hiciera mención de eso y que él obvie eso a la hora de oponerse a una reforma constitucional, eso no quiere decir que ese sea un elemento que esté ausente, porque a la hora del análisis es una cosa que va a surgir. Entonces, en ese caso, lo mejor es casi siempre curarse en salud y dar una explicación del pasado, para diferenciar el pasado con el presente. Porque yo no puedo decir que me opongo a que se modifique la Constitución cuando esa ha establecido previamente una cosa, cuando yo lo he hecho. Ahora, si yo lo he hecho, yo tengo que explicar por qué lo hice. Tengo que explicar por qué lo hice. Entonces, si en la República Dominicana, hoy repito, hay dos expresidentes que buscan su reelección y pudiera un tercero, que es del actual, buscar su reelección, todos son 3 reelecciones. ¿Cuál es la diferencia? Que uno, y realmente es la que mayor peso tiene, busca una reelección consecutiva y desde el ejercicio del poder. Los otros están tras una reelección diferida después que la Constitución se lo prohibía. Pero están tras una reelección diferida. Entonces, eso es un elemento que sin una explicación, pues deja ahí un contradiscurso. Deja un contradiscurso porque hay una acción totalmente contraria a lo que esa expresión está diciendo en estos momentos. Lo otro es lo del empaque, a lo que me refería. El doctor Leonel Fernández decía, por ejemplo, ayer, que él se refería a la fuerza. Esta fuerza se ha creado para defender la Constitución. Y él decía, la fuerza que está aquí, la fuerza representada aquí, la gente que está aquí, esta fuerza. Bueno, el problema es que eso tiene un contraste que también se convierte en un contradiscurso, porque la gente sabe que el público que está allí, en su mayoría, no es un público que ese sea un tema de su interés. El tema de una reforma constitucional es una discusión de las élites. Es una discusión, es un tema de las élites, de las élites políticas, de las élites. No es un tema que sea un tema que preocupe a la gente en su cotidianidad, a la mayor parte de la gente que lo que hace es vivir en las preocupaciones del día a día y de los temas que forman parte del día a día. Es decir, estamos hablando de gente que le preocupa la inseguridad que vive en sus barrios, que le preocupa cuál es la situación de los precios de los artículos de primera necesidad, que le preocupa el tema de la salud, las cosas cotidianas de la vida. Pero esta temática ya obedece a un tipo de preocupación que se ubica en las élites. Por lo tanto,
cuando usted va a expresar un discurso de preocupación en relación con un tema, esa preocupación tiene que ser consona con el público que le está acompañando. ¿Por qué? Porque usted reúne una multitud, reúne esa multitud para dar una demostración de fuerza, para decir, mira, quiénes me acompañan, con quién yo cuento para esto. Pero cuando usted examina a gran parte del público que se encuentra allí, usted sabe que gente que va a una actividad, que para ir a esa actividad hay que movilizarla, hay que crearle las condiciones para llevarla a esa actividad, pero además hay que ponerle una serie de atractivos a la actividad para que esas personas estén ahí. Esas no son gente que se puede contar con firmeza para un tema de una lucha contra una reforma constitucional, porque eso no es un tema de su día a día. Es decir, el que va a una actividad atraído por el Alfa o por Nati Natacha, no le preocupa para nada si se va a reformar o no se va a reformar una constitución de la República. Es el mismo público que puede ir a otra actividad de cualquier otro aspirante del PLD o de cualquier otro partido si le ponen las condiciones para ir ahí. Ese no es el público con el que usted va a demostrar fuerza. ¿Por qué? Porque ese público lo puede reunir todo el que esté en las condiciones de hacer lo que allí se hizo para que ese público vaya y se reúna, independientemente de que nadie debe desconocer el liderazgo y el arraigo que puede tener una persona que ha sido presidente 3 veces de la República, que es muy buen, que tiene muy buen desempeño como orador, pero ya he dicho que el discurso no es solamente la oratoria, no es lo que usted dice. Eso tiene que tener consonancia con todo para que usted no tenga elementos que le hagan pues un contradiscurso o ruidos totalmente innecesarios. Probablemente para el tema del que se trata, cualquier actividad de un público más selecto, de un público con otro perfil, pues puede tener más contundencia que un acto de multitud. Que un acto de multitud por el que no es verdad que nadie va a sentir temor ni va a pararse ante nada porque sabe qué tipo de público es ese. Me refiero a la mayoría, porque ahí había mucha gente que son políticas y que militan y que son parte de una estructura política. Yo no estoy hablando de esa gente. No, yo estoy hablando de la muchedumbre, de la multitud que se atrae a una actividad. De la misma que pasa de el canto de Osana a crucifíquenlo. Esa es la misma multitud, no es otra. ¿Por qué? Porque hace lo que la lleven a hacer quienes tengan la capacidad de movilización y quienes tengan los recursos para poder hacer que esa multitud se mueva y quienes les pongan los atractivos para que esa multitud se mueva, como ocurrió en el día de ayer, que evidentemente el atractivo no era el de un discurso de un político, sino el de una actividad con múltiples atractivos, y en esos múltiples atractivos se usaban como plataforma para el discurso del político. Lo que pasa es que entre una cosa y la otra no había consonancia, y eso yo creo que quitaba un poco los efectos que tal vez se podían lograr con esa actividad. Lo que tenemos en estos momentos con los actos paralelos y esa actividad es hasta ahora un PLD en el que esos liderazgos han decidido cada cual transitar su camino. No creo que la actividad de ayer, lejos de persuadir a los que buscan otra cosa, lo haya persuadido. Creo que por el contrario. Entonces vamos a ver, tal vez habrá que esperar una radicalización
una situación de mayor confrontación para que ahí aparezca la luz que permita buscar una solución que evite una lamentable división del PLD. Cambio y fuera.